Buenos días, un gusto saludarlos, saludarlas desde Buenos Aires y darles la bienvenida a este espacio de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, donde hoy compartiremos los resultados de un trabajo de investigación en el tema dificultades en la gestión del tiempo como detonante de vulnerabilidad por género en la academia. En la sala nos acompañan sus autoras, las profesoras e investigadoras doctora Rosa Vega Cano y magíster Fabiola García Rangel, ambas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y la magíster Silke de la Parra Silva de la colectiva Jiyuca con Estrategia Redes de Mujeres en Empresas y en Comunidad de México. A las conferencistas les agradezco que hayan podido hacerse un espacio en su agenda para socializar los resultados de su trabajo de investigación. A la audiencia le comento brevemente que luego de la presentación del tema habrá un espacio para preguntas y respuestas. También tengan en cuenta, que pueden usar el chat para sus consultas y comentarios. Además, quiero presentarles a quien nos acompaña en este encuentro en calidad de moderadora, la licenciada Claudia Santiago, vicedirectora del plantel académico en la Universidad de Belgrano, en Argentina, a quien le cedo la palabra para que presente a nuestras expositoras. Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias, Estela. Bueno, es un gusto compartir este mediodía con ustedes en relación a esta temática, dificultades en la gestión del tiempo como detonante de vulnerabilidad por género en la academia. Les presento una síntesis de los méritos y trayectoria de las tres expositoras. La doctora Rosa Vega Cano se doctoró en gestión de la educación superior por la Universidad de Guadalajara, México. Es profesora e investigadora de tiempo completo adscripta a la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con el reconocimiento como candidata por parte del Sistema Nacional de Investigadores por sus avances en temáticas vinculadas a la educación superior y desarrollo sostenible, responsabilidad social universitaria, internacionalización de la educación superior y la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Sobre estas temáticas ha publicado en revistas especializadas y de divulgación artículos y capítulos del libro de edición nacional e internacional y ha coordinado en colaboración 2 libros. Paso ahora a mencionarles la trayectoria de otra de nuestras expositoras del día de hoy, la magíster Fabiola García Ranquel. Es licenciada en Sistemas Computarizados y maestra en Administración, especializada en temáticas vinculadas a la responsabilidad social universitaria, responsabilidad social empresaria, planeamiento estratégico, gestión de la innovación y rediseño curricular. Es miembro del equipo asociado fundador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria y coordinadora de foros, coloquios, encuentros de impacto nacional e internacional. A su vez es investigadora en temáticas vinculadas a la institucionalización de la responsabilidad social universitaria, objetivos del desarrollo sostenible y cultura de la paz. Es colaboradora en la coordinación de planeamiento, infraestructura y fortalecimiento universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y profesora en las licenciaturas de Mercadotecnia, Ingeniería en Energía y Sustentabilidad e Ingeniería Civil de la Universidad de Guadalajara. Bueno, y finalmente les comparto la trayectoria de la tercera expositora, es la magíster Silke de la Parra Silva. Ella es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de La Salle Bajío, máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Unidad de Prevención de la Violencia y del Delito, subdirectora de Intercambio, Sistematización y Análisis de Información. Finalmente les comento que es consultora, investigadora y escritora sobre las problemáticas vinculadas y miembro de la colectividad Jiyuca en estrategias redes de mujeres en empresas
y en comunidad en México. Bueno, finalmente las dejo entonces, les cedo la palabra a las expositoras, quienes van a intercambiar sobre las temáticas en aleatoria, digamos, en varias oportunidades van a intervenir ellas. Y les recuerdo a los que ya le mencionó Estela que por favor vayan posteando sus preguntas en el chat, así hacemos más ágil la parte final del encuentro. Muchas gracias, les cedo la palabra. ¿Listas? Muy bien, sí, Bienvenidas a entonces la todas las escuchamos. personas que nos acompañan. Bueno, pues nosotros nos estábamos preguntando, ¿qué dificulta la gestión del tiempo libre y el ocio en nosotras como académicas? Y veíamos que la división sexual del trabajo es algo sumamente relevante y en ello se encuentra obviamente el trabajo de cuidados que realizamos generalmente las mujeres, no únicamente, y no solo con nuestros clanes, sino también en los diferentes espacios de la sociedad donde solemos participar. Ahora, el tema de los cuidados actualmente se ha venido abordando ampliamente a través de diferentes, pues, congresos, conversatorios, debates, literatura. Y llama la atención que algo que constantemente sale a relucir es la importancia del autocuidado. Constantemente nos dicen, oigan, ojo, su autocuidado. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es el autocuidado? Siguiente lámina. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la capacidad de las personas, las familias y la comunidad para promover y mantener la salud y para prevenir enfermedades, hacerles frente con o sin el apoyo de un trabajador, una persona trabajadora de la salud o asistencial. Y la Fundación Silencio realizó un manual de autocuidado para Spotlight y en este manual dice es una aproximación a la salud en el cual las personas se responsabilizan de llevar a cabo acciones individuales y colectivas que puedan fortalecer el restablecer o fortalecer el estado de bienestar integral, así como prevenir enfermedades. Es muy interesante esto y las quiero llevar a la reflexión, porque Marcela Lagarde nos dice, bueno, a ver, está bueno el asunto, pero a las mujeres se nos valora y se nos aprecia por ser o estar en un estado de subordinación y obediencia. Y esto implica, pues, que se nos enseña a ser felices en la opresión, en la abnegación, a sentirnos realizadas cuando hacemos todo para las demás personas. Y eso implica, pues, obviamente que el autocuidado no esté en nuestro radar. Entonces, solemos, obviamente, por toda esta formación o deformación, como gusten llamarle, social, cultural, en la familia, en las instituciones, se refuerza constantemente en nuestras sociedades, pues se nos enseña a fusionarnos a personas, a objetos, a instituciones, obviamente a causas, y cuando esto concluye, las personas se van, nos jubilamos, nos despiden, pues nos damos cuenta de que se nos fue la vida en esto, se nos fue la vida en los demás, no en nosotras. Entonces, cuando leemos cómo trabajar o cómo poner en práctica esto del autocuidado, bueno, pues generalmente vemos que están asociado las sugerencias, las recomendaciones, los ejercicios que nos dan, pues al descanso, a dormir bien, a tener baños largos, a comer de forma saludable, entre otros. Pero Marisol Tapia Camargo nos dice, oigan, a ver, espérense, el ocio forma parte del autocuidado. Y no todas las actividades de relajación y distracción son ocio, no solo. Y entonces lo siguiente que nos preguntamos
es lo que está en esta lámina. Tiempo libre y ocio. Entonces, revisamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 24, que dice, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Entonces, imagínense esto que nos dice el artículo 24, mientras que por el otro lado, el ocio, como sabemos, tiene muchísimas cargas con connotaciones negativas. El tiempo libre, pues, se suele asociar con la pereza, con la vagancia, y suelen tener barreras el tiempo libre y el ocio, como la desigualdad, la discriminación y obviamente pues la violencia. No sé en sus países, pero por lo menos en México constantemente nos dicen descansa cuando te mueras, ¿no? Entonces, o que la madre de todos el ocio es la madre de todos los vicios. Y te quedas pensando, ¿será así? Siguiente lámina. Entonces, veíamos que Gómez, Tovar y Ávila realizaron un estudio muy interesante y en este estudio identificaron por lo menos 5 beneficios del ocio. Uno de ellos es, obviamente, el beneficio físico, que es mantener la condición física y el desarrollo de destrezas, que tiene que ver con el deporte, con hacer exploración, ir al campo, caminar, las montañas, ir a paseos y obviamente yoga y todo esto. Por otro lado está el beneficio cognitivo, que es obtener conocimiento y desplegar la creatividad. Y esto implica pues leer, escribir, inscribirnos a un diplomado, a un curso, obviamente de algo distinto a lo que solemos trabajar, pues obviamente para desplegar estas nuevas actividades o estas otras actividades que también forman parte de nuestra persona. El otro beneficio es el conductual, que son actividades como distractoras de las preocupaciones cotidianas. Esto implica pues tomar fotografías, escuchar música. El beneficio emocional del ocio, por ejemplo, está el disfrute, el goce, la satisfacción inmediata, que es, por ejemplo, ir al cine, estar con la pareja, con las hijas, hijos, hijes, jugar videojuegos, ver series. Y finalmente está el beneficio del ocio sociocultural, que implica, por ejemplo, actividades que permitan mejorar las relaciones interpersonales, fomentar el sentido de pertenencia y de afinidad. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con salir con amistades, con familiares con quienes no compartimos nuestra casa, ojo con eso, que son como las hermanas o las primas o cuando, por ejemplo, nos juntamos con compañeras de organizaciones para organizar la marcha 8M, o cuando participamos en los comités vecinales, o cuando organizamos un bazar con una causa, esas otras actividades. Y entonces de nuevo las invito a una reflexión que nuevamente nos lleva también Marcela Lagarde, donde nos dice, a ver, pareciera que las mujeres no merecemos tener tiempo libre y de ocio, e incluso muchas de nosotras podemos llegar a sentir culpa por lo que, de acuerdo a lo que hemos estado identificando, solemos elegir actividades de ocio que están más relacionados a lo que vemos ahí en la presentación, que son temas emocionales o que tengan beneficio emocional y conductual, que tiene que ver con el descanso y la relajación, porque eso no se vería mal y por lo tanto no se nos va a juzgar socialmente. Pero entonces el tiempo libre, como ya veíamos, pues tiene barreras que están relacionadas con la violencia, porque muchas veces si tú tienes a tu cargo personas a tu cuidado y te vas a bailar salsa, obviamente que te van a ver terriblemente porque ¿cómo es posible que te vayas al gimnasio, que te vayas a bailar salsa o que te metas un diplomado y qué onda con las personas que tú estás cuidando? Obviamente tiene un componente de discriminación porque si vemos a personas
que están en la playa, inmediatamente les aplicamos la clasificación de clase y decimos, ah, pero porque está descansando, pues debería estar trabajando para que mejore su condición. ¿Y qué decir de la desigualdad? Obviamente que hay actividades que requieren un pago, ya sea pagar el transporte público, gasolina, herramientas. El dinero de nosotras como mujeres generalmente tiene propietario, que es la casa y la familia. Por tanto, gastar dinero en nosotras, en nuestras actividades, no se justifica. Y se espera que, como veíamos en la anterior reflexión, pues vivamos en la precariedad y que vivamos bien contentas en esa precariedad. Entonces, se invierte, si tú inviertes si invertimos en nosotras, pues se considera como que le robaste o que hubo un mal gasto, o sea, desajustaste el dinero que se tenía para la renta o desequilibraste el dinero que ya tenías para la ropa de bailable de tu hija, hijo, no sé. Y entonces viene, pues obviamente de nuevo el sentimiento de culpa. Ahora, a las mujeres, a nosotras, se nos ha formado para experimentar la experiencia lúdica que tiene que ver con el juego, con la diversión y con el goce, pero a través de pensar en la diversión de terceros, o sea, lo hacemos para divertir a terceras personas, o bien para hacerlo de forma infantil, pensando en que tenemos que hacer actividades de juegos para divertir a las personas que estén a nuestro cuidado, que sean infancias. Pero además, para que no sea mal visto, solo podemos hacer aquellas actividades relacionadas, como veíamos, al descanso, a la relajación. Nullinger nos dice que el ocio no es solo un componente de la calidad de vida, sino la esencia de ella. Entonces, la realidad es que el ocio está totalmente relacionado con la libertad y el desarrollo y el crecimiento personal. Esto hace la vida más grata, autónoma y significativa. Entonces, si el ocio y el tiempo libre está relacionado a no trabajar en exceso, a la no esclavitud, por ende, a la libertad, si no tenemos tiempo libre y tiempo de ocio, cada una de nosotras que estamos aquí, de las personas participantes, deberíamos preguntarnos, pues entonces mi tiempo, mi cuerpo, ¿de quién es? ¿A quién pertenece? ¿De quién somos esclavas? ¿Y qué podríamos replantear en nuestra vida cotidiana para recuperar nuestro derecho al tiempo libre y al ocio? Me detengo hasta aquí. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de la estadística en México, de esta situación que nos plantea Silke, pero antes de iniciar con estas diapositivas, quisiera presentarles a mi grupo que estamos aquí en clase. Son de sexto semestre de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la carrera de Mercadotecnia. Y bueno, pues estamos aprovechando esta oportunidad de compartir con ellos también esta información. El tema en México, cómo se presenta esta situación de las diferencias de género, perdón, respecto al trabajo remunerado, son muy claras. Hay una encuesta que aplica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, que es el que lleva a cabo todas las encuestas, que es el INEGI. Tiene una encuesta que es la encuesta nacional de uso del tiempo. Y hay un estudio en 2009 que hace un análisis enfocándose particularmente en la situación de las mujeres y del mercado laboral femenino. En este sentido, se encontró información como que en promedio al mes son 59.14 horas menos las que trabajan las mujeres en un trabajo remunerado. Ojo, aquí es trabajo remunerado. Claro, la explicación de esta cifra, de esta menor participación en este mercado laboral, es por la mayor carga de actividades de cuidado. ¿Y qué origina esta mayor carga de actividades de cuidado? La presencia de niños, adultos mayores, incluso hombres en el hogar.
Entonces, si se da esta situación de que haya hombres, adultos mayores o niños y adolescentes en la casa, en el hogar, dedicarán menos tiempo al trabajo remunerado. O pareciera que su participación en este mercado se ve completamente condicionada a esa situación familiar. Y por otro lado, algo muy relevante en este estudio es que se identifica que si existe en el hogar o en una red cercana alguna otra mujer, aumenta el número de horas de trabajo remunerado. Nuevamente las mujeres apoyando a otras mujeres. Adelante, Rosy. Vamos a ver ahora en las universidades, en la academia. Todo el mundo sabemos, la estadística es real, hay una mayor participación de mujeres, tanto en las carreras como en el aspecto laboral, en el académico. Hay más docentes que participan. Sin embargo, las brechas salariales persisten, es algo que está muy claro, y la exclusión en el liderazgo. Los puestos de poder y de autoridad los siguen tomando principalmente los hombres. Y eso, pues basta ver cualquier presidium de cualquier evento, cuántas mujeres y cuántos hombres hay, y generalmente hay una segregación. ¿Quién es maestro de ceremonias? Pues normalmente es una mujer. ¿Quién atiende el servicio, que el evento esté bien, esté bonito? Normalmente las mujeres. Hay una total falta de reconocimiento a la carga laboral. No se reconoce otra jornada que se cumple, estas otras responsabilidades que existen para las mujeres, y se dice, pues si no tienes tiempo de acudir a las actividades académicas, pues quédate en tu casa, ¿no? No hay, o sea, porque vamos a hacer alguna diferencia contigo. Y como les decía, esta segregación ocupacional, ¿no? Todo esto, pues analizado desde el punto de vista de diversos autores. La siguiente. Sí. Y conectado esta investigación con el ocio en la vida académica, ya en las siguientes diapositivas, la doctora Rosy nos platicará del estudio de caso que realizamos aquí con académicas de nuestra universidad, pero nos queda muy claro que la calidad de vida está íntimamente relacionada con la experiencia de ocio. El ocio es un aspecto del bienestar, no un lujo, no algo que solamente privilegiados deben tener acceso. La rutina normalmente en la vida académica femenina se divide entre el cuidado de otros, la producción de bienes y servicios en el hogar y la formación profesional. Como les decía, en muchas ocasiones el ocio no es una fuente de dignidad, de bienestar, de salud, de prevención de enfermedad, sino un lujo que pareciera completamente inalcanzable. Y para las que lo alcanzan, para acabarla de amolar, pues les consideran una culpa, ¿no? Se experimenta una culpa por tener la oportunidad de tomar, ir a un masaje, ir a un spa, el dinero, como decía Sil, que el dinero y el tiempo que se invierte en estas actividades de ocio, en lugar de ser una fuente de relajación y de descanso, de bienestar, se convierten en una culpa en lugar de un disfrute. Adelante. Bueno, y precisamente para contrastar, después de hacer toda esta revisión de literatura y también de lo que la experiencia, que en el caso de Silke, que se dedica directamente a trabajar con organizaciones y que está en contacto con este tema de manera muy frecuente, nos propusimos investigar, pues, qué es lo que pasa con las colegas en la Universidad Michoacana, ¿no? Cómo es que están tratando de combinar el trabajo académico con el trabajo en el hogar. Entonces, hacia fines del año pasado, en noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, convocamos a académicas que están laborando, que se desempeñan en nuestra universidad en el área de las áreas STEM, ¿no?
Decidimos muy a propósito trabajar con las colegas de estas áreas, porque como ustedes saben, son áreas que están mayormente masculinizadas. Y bueno, dijimos, a ver, si las que se supone que tienen cierto avance, ¿no? O que han logrado derribar algunas barreras de género que tiene que ver con matricularse en carreras de este tipo y además desempeñarse laboralmente dentro de ellas, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo entonces en esta situación, ¿no? Para ello, entonces las convocamos a un taller. Dentro de este taller tuvimos dinámicas muy a propósito. Lo que queríamos era trabajar desde un enfoque mixto, un poco conocer algo de numeralia, pero también profundizar en algunas de las experiencias que nos pudieran compartir estas académicas. Y precisamente tuvimos que hacer una actividad muy a propósito de esto para que tuvieran de alguna manera pues la posibilidad de asistir, faltar quizá algunas otras responsabilidades como son sus clases, etcétera, y que pudieran compartir con nosotros en un buen rato que dedicáramos específicamente a reflexionar sobre este tema, ¿no? Quisimos recuperar información, pero al mismo tiempo dejar algo para que ellas tuvieran primero la oportunidad de visibilizar si es que no había ocurrido la situación que están viviendo y segundo, pues tener algunas estrategias para cambiar, por lo menos en su entorno más cercano, la situación que vivían. En este sentido, entonces, aplicamos una encuesta como parte de las dinámicas del taller y también trabajamos algunas actividades dentro de la dinámica de grupo focal. En este sentido, en la encuesta participaron 33 académicas de estas áreas, de las ciencias exactas, las ingenierías y arquitectura, y el instrumento constó de 4 dimensiones. Por supuesto, datos generales que ya les vamos a compartir, que no son para nada tan generales, sino que nos están hablando de particularidades en temas de género. Segundo, los roles tradicionales de género. La tercera dimensión fue las expectativas profesionales y el bienestar. Y finalmente, cómo perciben el tema del apoyo institucional. Aquí les compartimos en esta diapositiva algunos datos muy generales, como les comentábamos, pero que desde aquí ya nos permiten visualizar situaciones importantes. Vean ustedes cómo una gran mayoría, 67%, declaró estar casada. Casi la mitad tiene pareja o vive con su pareja y con sus hijos. Y la cuarta parte de la muestra son mujeres que viven solamente con sus hijos, sin pareja, ¿no? Que esto ya conectado con lo que introducía Silke y parte de los datos que nos comentaba Fabi de otras investigaciones que se han desarrollado a nivel nacional, pues conectan mucho con esa situación. Y por otro lado, vean ustedes cómo la mitad de las participantes en la encuesta cuentan con el grado máximo de habilitación, pero al mismo tiempo casi la mitad son profesoras por asignatura, que también ya desde ahí nos está hablando de una brecha de género. Aquí no podemos, por cuestiones de tiempo, no podemos conectar con resultados de otras investigaciones, pero conocemos que parte de la planta docente en nuestra universidad, la gran mayoría de las mujeres profesoras contratadas cuentan con las categorías más bajas de contratación y que implica, pues obviamente, peores condiciones de trabajo. Ahora les invitamos a ver esta gráfica, vean ustedes, porque lo que quisimos fue contrastar las grafiquitas que les vamos a compartir reflejan información de una parte, una reflexión muy general, por ejemplo esta, se les preguntaba qué tanto consideran que las expectativas tradicionales que se tiene, es decir, que se dediquen a cuidar a los hijos, a hacer la comida, ¿no? A hacer la casa, etcétera, esas expectativas tradicionales que implican los roles de género en la distribución de su tiempo. Y vean ustedes cómo una gran proporción de esta muestra nos dice que nada, poco o moderadamente, ¿no? Como que no hay, pareciera que no, eso no causa un gran efecto. Sin embargo, en una siguiente pregunta les pedimos que nos compartieran algunas experiencias, ¿no? En términos de cómo desarrollan esas actividades en el hogar y qué tanto impactan en su carrera académica. Aquí en la diapositiva destacamos una frase que dice, de una de las académicas que mencionó: debo trabajar como si no tuviera hijos y cuidar a mis hijos como si no trabajara. Y lo destacamos porque fue pues la frase
que directamente nos lleva a esa situación. Sin embargo, no fue la única, fueron situaciones que se replicaron en bastantes casos, ¿no? También varias académicas señalaron tener algunas limitaciones para su desarrollo profesional, ¿no? Incluso nos compartían en varios casos que, sobre todo cuando tienen hijos pequeños o recordando la etapa en la que tuvieron hijos pequeños o adolescentes, pues tuvieron que postergar sus estudios de posgrado o bien rechazaron la oportunidad de realizar una movilidad internacional o incluso han rechazado la posibilidad de trabajar fuera de la ciudad. También, obviamente, mencionaron que ven muy reducido el tiempo para poder realizar trabajos de investigación, que esto pues muchas veces repercute en algunas otras posibilidades, si bien no en la carrera académica dentro de la universidad como para promoverse, que sí es cierto. Hablamos de que las participantes en la muestra son profesoras por asignatura y tendrían que demostrar un mayor trabajo en investigación, ¿no? La productividad académica y todo esto, esta dinámica que implica el trabajo académico. Sin embargo, no solo eso, sino también les limitan la posibilidad de participar en algunos programas de estímulos económicos. Y eso pues también contribuye a ampliar, por supuesto, la brecha salarial de género, ¿no? No se diga de la posibilidad de participar en congresos, que ahora ya con las modalidades virtuales, pues ha sido una posibilidad de salvar esta situación, pero no necesariamente porque sabemos que pues son otro tipo también de oportunidades, lo que implica la participación en congresos, ¿no? Como la posibilidad de conectar y hacer nuevas redes de trabajo, etcétera. También se mencionaron factores emocionales y culturales, ¿sí? Y principalmente lo que tiene que ver con no solo con el cuidado de los hijos, sino como decían Fabi y Silke, es cuidado de otros también. Incluso las mujeres que nos compartían que no tienen hijos o que no realizan el trabajo en el hogar solas, digamos, hacia el cuidado, pues también tienen otras responsabilidades de cuidados que es principalmente con los padres, ¿no? Los adultos mayores. Y por supuesto también hubo casos muy específicos que declararon experimentar discriminación o falta de sensibilidad institucional hacia sus necesidades, en particular con la posibilidad de conciliar horarios o ausencias en ese periodo del embarazo. Y si nos remitimos a los datos otra vez, pues hablamos de mujeres que están en edad reproductiva. Otra situación en la que encontramos cierta contradicción es cuando les preguntamos cómo hacían o más bien, cómo distribuían su tiempo entre academia y hogar, ¿no? Si lograban un equilibrio o no. Y si ustedes pueden ver el pedacito del pastel que está en color gris, son el 30%, la tercera parte aproximadamente de la muestra que mencionó que logra generalmente equilibrar entre estas dos responsabilidades. Sin embargo, profundizando en la siguiente pregunta, en donde les pedíamos compartir algunas experiencias, vean ustedes cómo nos hablan de pues que se extiende el tiempo laboral y eso por supuesto sacrifica el tiempo para el descanso o el ocio, o bien las que sí apuestan por más tiempo hacia el trabajo académico, pues significa sacrificios en la convivencia con la familia, con los amigos, etcétera. Y las que no, las que dicen que pues procuran estar aquí y allá, pues por lo menos, ¿no? Están en este tema de la doble jornada de trabajo. Por supuesto, mencionan el tema de la necesidad de cumplir con indicadores de productividad que siempre está presente y muchas veces no está acompañada del apoyo institucional adecuado. Y también el tema de la situación laboral inestable, de esta situación de que son profesoras por asignatura, muchas veces tienen que estarse cambiando de facultad, ¿no? Y lo que implica a veces trasladarse en nuestra universidad no todas las carreras están concentradas en una misma zona, entonces tienen que trasladarse, eso implica pues un mayor gasto de transporte o por lo menos tiempo. Y otra vez volvemos al mismo factor, ¿no? El factor tiempo.
Finalmente les preguntamos qué tipo de ocio es el que realizan frecuentemente y que encontramos, vean ustedes, todas podían contestar cualquiera de las opciones, por eso es que no en todas suma el 100%, pero las que más se mencionaron fue el ocio emocional y el ocio físico. Pongamos atención en esto, por favor, porque finalmente lo que nos compartirá Silke como resultado del taller también tiene pues algunas connotaciones muy particulares. Vamos a platicar un poco sobre los estudios de caso y esto fue bien interesante. Por ejemplo, un ejercicio que se hizo se llamaba Me voy de viaje. Entonces, se iban a ir un mes de viaje y tenían que dejarle a alguien sus actividades, tenían que elegir 2 roles que realizaran todos los días y tenían que dejarle esas actividades, esas responsabilidades a alguien. Entonces, generalmente hablaron de, bueno, mi rol como cuidadora y mi rol como trabajadora, como académica. Entonces, fue muy interesante cómo es que en las actividades del hogar, el 80% de las actividades se las designaban a hombres, mientras que el 20% a mujeres con quien comparten casa, pues. Y en las actividades del trabajo, el 92% se la dejaban a compañeras mujeres, mientras que solo el 8% a compañeros hombres. O sea que ahí realmente no confían del todo en sus compañeros hombres que vayan a realizar sus actividades laborales, ¿no? O que vayan a responder a esto. Pero ahorita vamos a desmenuzar un poco esto del 80%, porque como dicen, el diablo está en los detalles. Entonces, los hombres que se apoyarían o se apoyan para este ejercicio del mes que se tenían que ir eran principalmente en ese orden en su pareja, esposo, ex esposo, hermano y papá. Mientras que las mujeres en las que se apoyarían serían trabajadoras del hogar, hermanas, hijas o su mamá. El dato interesante es que este mes que supuestamente se iban a ir de viaje, no iban a tener conectividad, no podían dejar las cosas pagadas, no podían dejar, por ejemplo, vamos a programar el pago de la luz, de la renta, no, tenían que confiar en alguien para que entonces se encargara de llevar a las personas que cuidan algún cuidado, servicio, escuela, lo que fuera, hacer las actividades de la casa y pagar, soltarles el dinero para que pagaran cosas. Y entonces es bien interesante porque de ese 80% que confiaban en hombres, ojo con esto, el 40% de esos casos no dejarían al hombre encargado solo. Habría una mujer de back para apoyar este trabajo del hombre. Y entonces las mujeres en las que se apoyarían serían trabajadoras del hogar, hermana o una hija. Entonces aquí nos tendríamos que preguntar a profundidad si, bueno, no confían al 100% en sus compañeros, hombres, hermanos o con quien, hombres que participen en el hogar. Les gustaría creer que efectivamente lo van a hacer, pero saben que no, y entonces dejan a una mujer, digamos, como subencargada, pero en realidad es la que lo va a hacer, o temen que no se vaya a hacer como les gustaría y hay un tema de control. Entonces, habría que reflexionar sobre esto, pero sí, digamos que les pusimos la mano detrás y les dijimos, no hay manera que reprogrames nada, tienes que confiar en alguien y bueno, esto fue el resultado. Siguiente. También les preguntamos, a ver, pensemos en un día, el ejercicio se llama ficha de autocuidado y pensemos un sábado cualquiera, te levantas, no sé, a la hora que te levantes y a la hora que te acuestas, ¿qué son las diferentes actividades que realizas? Y entonces fue muy interesante porque de nuevo el 14% en un sábado cualquiera realizaría actividades socioculturales, el 32% haría actividades, bueno, el 32% de sus actividades tendrían que ver con socioemocionales, con emocionales, perdón, el 25% con conductuales, solo el 4% con cognitivas, que quedamos que es inscribirte a alguna cosa que te permita desarrollar un conocimiento, diplomados, cursos, etcétera, y 25% en actividades físicas. Entonces, de nuevo, a donde más le dedicamos tiempo es a las cuestiones emocionales, seguidas por conductual y por física. Siguiente.
Este también estaba buenísimo porque eran hogares paritarios. Entonces se ponía una ficha y les decíamos, estas son las actividades que se tienen que desarrollar en la casa, que son preparar y servir alimentos, limpieza de la vivienda, limpieza y cuidado de ropa y calzado, mantenimiento que tiene que ver con instalación y reparación de cosas que suceden en la casa o que se descompongan, y cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas enfermas y adultas mayores. Y entonces tenían que decir a la semana cuántas horas dedicaban a ese tema las mujeres que están, digamos, compartiendo tu hogar, los hombres que comparten el hogar y cuánto se pagaría la hora de ese servicio, pues, de ese trabajo, Entonces, el 43% de las participantes realiza todo porque vive solo ella en su casa, entonces no hay hombres presentes. El 14% de las participantes decían que tenían la misma carga de trabajo, digamos, de trabajo en el hogar, compartían las mismas horas dedicadas a la casa, pero volvemos al punto, el diablo está en los detalles, y entonces ellas dedicaban más horas al punto número 2, que es limpieza de la vivienda, y al número 5, que son cuidado de niñas, mientras que ellos hacían más actividades de mantenimiento y reparaciones de cosas en la casa. El dato interesante también es el 43% de las compañeras participantes, ellas trabajaban más horas a la semana en la casa. El mínimo eran 6 horas, más que los hombres con quienes compartían la casa. El general era el doble de horas, o sea, estamos hablando entre 17 y 20 horas más que los hombres que están en la casa. En algunos, 1 o 2 casos, era el triple. O sea, imagínense 40 horas más o más de tiempo que los hombres que estaban en la casa. Ahora, en los trabajos en los que ellos de plano no metían mano, así nada, en algunos de los casos del 43%, trabajaban menos o nada en la limpieza de la vivienda, que es barrer, trapear, lavar trastes, entre otras. Limpiar y cuidar ropa y calzado, o sea, lavar, meterse al espacio, a esta nave de la limpieza, que es el lavado de la ropa. Y el número 5, cuidar a niñas, niños, adolescentes, personas enfermas y personas adultas mayores. Y eso me recuerda un dato bien interesante, ya para finalizar, de INEGI, donde dice que cuando las mujeres se juntan o se casan, hablando de relaciones heterosexuales, ellas pierden 7.3 horas, mientras que cuando ellos se casan o se juntan, ganan 2.9 horas de tiempo libre. El otro dato muy interesante es que si se pagara este trabajo de cuidados, representaría el 26.3% del Producto Interno Bruto de México. Estamos hablando de 8.4 billones de pesos si se pagara esto. Y entonces las mujeres reportaríamos al país el 71.5% de ese 26% del PIB, mientras que los hombres el 28.5%. De acuerdo a INEGI, entonces, a los hombres se les tendría que pagar más o menos unos 3,000 pesos por esta contribución al mes, mientras que a las mujeres 7,000 pesos aproximadamente al mes. De acuerdo a los datos de las compañeras, yo diría que por semana. O sea, estamos hablando que a las mujeres por semana se les tendría que estar pagando $363, mientras que a los hombres $152. Sería todo. Muchas gracias. Bueno, para cerrar ya el tema, algunas conclusiones generales. Antes, como un punto muy relevante, queda claro los desafíos que enfrentan las mujeres, en particular en este tema que estamos analizando en este estudio de caso, que son las mujeres académicas, influenciada por los factores de género, expectativas profesionales, la carga mental derivada de las actividades académicas y de la falta de oportunidades que existen en ese ámbito, esta doble jornada laboral que condiciona el ocio, que hace que el ocio se vuelva una actividad fuera de la agenda, este estrés
nuevamente relacionado con estas exigencias y cómo afecta al bienestar, a esta promoción de la salud y prevención de enfermedades. Un tiempo libre limitado por las necesidades familiares y condicionado además por la poca participación en las actividades remuneradas, una presión institucional constante, invisibilizada, que perpetúa una sensación de insuficiencia y genera problemas de salud física y emocional. La siguiente, por favor. Y bueno, pues, ¿qué es importante aquí reflexionar? Hay una necesidad de políticas inclusivas que favorezcan la conciliación, que promuevan una distribución equitativa de responsabilidades y fomenten los espacios de autocuidado, la promoción también de redes de apoyo que se conviertan en un asunto público, que se transformen las condiciones laborales, promoviendo la sensibilización y la capacitación en las comunidades académicas para reconocer y visibilizar este tema, la importancia como un asunto de dignidad humana que no es considerado como bienestar, sino como un rol de género para las mujeres. Finalmente, me gustaría cerrar con una frase que a mí me parece que es clara de lo que debemos estar trabajando, de Mary Wollstonecraft, que es una escritora y filósofa inglesa, que ella dice: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, Les dejamos las referencias. Ajá. Bueno, muchas gracias, tomamos las referencias. Bueno, les agradecemos mucho la exposición. La verdad es que uno siente que corrobora muchas hipótesis que tiene planteadas. Me imagino que a ustedes les debe haber pasado lo mismo, pero muy válidamente refrendadas contra la bajada al campo. A mí me surge una primera pregunta que es, ¿qué respuesta tuvieron ustedes por parte de la comunidad académica de estos resultados? No sé si alguien la quiere tomar, o es una reflexión, digamos, cada una debe haber tenido una experiencia distinta tal vez, o no sé si hubo una presentación a directivos. Bueno, cuéntenos cuáles fueron las repercusiones. Claro, bueno, me voy a permitir adelantar un poquito de la respuesta. Si mis compañeras desean agregar algo, lo agradecería también. En esa misma, hicimos 2 sesiones como parte del taller. Una fue para recopilar información y también parte de lo que pudimos darnos cuenta es que muchas veces ni siquiera para las mismas participantes en esta actividad era visible o era consciente la situación que estaban viviendo, ¿no? Entonces, como les comentábamos, fue una situación en la que quisimos recuperar información de ellas, pero también proporcionarles algunas información y estrategias, ¿no? Entonces, en la segunda sesión compartimos parte de los resultados porque todavía no terminaban de responder la encuesta, todas. Dimos un margen de una semana más o menos para la segunda fase del taller. Y por supuesto que les sorprendió muchísimo ver los resultados y también ver plasmada su situación, porque literalmente era ver en la diapositiva su realidad, ¿no? Entonces fue en la gran medida, en la gran parte, perdón, de los casos fue una situación de sorpresa. Lamentablemente, cuando convocamos a este tipo de actividades, pues nos sumamos muchas veces solo mujeres, o bien por ahí alguien se entera, pero como que todavía falta muchísimo por trabajar. Ustedes veían en una de las diapositivas que les comentamos, sí hemos avanzado, pero parece que hemos avanzado de manera cuantitativa y nos hemos estado rezagando mucho en términos cualitativos, ¿no? Todavía falta mucho por hacer para cambiar esa realidad y no ser solamente datos estadísticos en donde ya somos mayoría, sino que la realidad de cada una de las mujeres se vea realmente transformada. Estamos buscando la posibilidad y hacemos todo lo que está a nuestro alcance por compartir los hallazgos.
de estos trabajos, de compartirlos. Fabi es parte de la red, digamos, que de manera institucional aborda estos trabajos, y pues también en ese compromiso, yo en la parte de la investigación o docente, Silke también con investigación o con la parte del trabajo en la comunidad, pues es la manera en la que tratamos de incidir, pero es difícil todavía, me parece, llegar a esos espacios en donde se toman decisiones y que realmente las estrategias que se definan tengan un impacto verdadero en este tipo de situaciones. Muchas gracias, Rosa. Sí, Sí, entiendo que... básicamente a mí me gustaría agregar que dentro del taller también algo que estuvimos viendo es la relevancia de que desde tu espacio de toma de decisión, porque había algunas directoras, pues obviamente no caer en este síndrome de la abeja reina y no olvidarse que tú estás ahí gracias al trabajo de varias compañeras y de muchas mujeres que han puesto sudor, lágrimas y sangre para que estés ahí. Entonces, que no se nos olvide eso, y sobre todo, pues obviamente al tener estos resultados, tú darte cuenta de la relevancia de que tú le facilites, te vuelvas una red de apoyo para las otras que están llegando y les allanes el camino y se los facilites. O sea, no tiene que ser como Vilma Picapiedra, aquí todo el mundo tiene que picar piedra para llegar. O sea, facilitémonos el trabajo, pues. Lecciones aprendidas, cerremos filas y crear y fortalecer las redes de apoyo. Veíamos que a veces hacemos alianzas con hombres, que también son muy importantes, pero a la hora de los cubos, pues obviamente ellos se abren y ven por sus intereses y nos dejan solas y nosotros no hicimos redes entre nosotras también. Entonces, cerrar filas entre nosotros y además allegarnos de hombres aliados a la causa, pero no olvidarnos que las únicas que nos vamos a salvar somos nosotras y generando redes. Entonces, eso también se trabajó en el taller. Bueno, muchas gracias, Silke y Rosa. No recuerdo si lo mencionaron exactamente a quiénes estaba dirigido el taller, no me quedó claro. Estos dos talleres de los que hablan, a quiénes se convocó y quiénes participaron. Entiendo que la mayoría mujeres, pero no sé a qué estamento se dirigieron. Hicimos una convocatoria a todas las académicas interesadas, sin importar su contratación, su tipo de contratación, del área de aquí en la universidad se juntan las ingenierías, arquitectura y ciencias exactas. Entonces, así fue la convocatoria a través de sus directores, a través de otras académicas interesadas, de grupos de WhatsApp, de correos. Se hicieron oficios formales de invitación a los directores para que tuviera la formalidad institucional. Y eso es muy relevante porque fue una selección de docentes que en su ámbito de las ciencias exactas e ingenierías de por sí se ven discriminadas y se enfrentan a una problemática todavía más compleja en cuanto a las inequidades que hay respecto al género. Contamos con alrededor de, híjole, ahorita el número, cerca de 40 participantes, creo que sí, cerca de 40 participantes en el taller, que también participaron en el grupo focal y en la encuesta. Bueno, ojalá que tenga mucha repercusión. Seguramente ya lo ha tenido, porque estos desarrollos, estas investigaciones movilizan mucho internamente a las personas en particular y a los grupos humanos. Así que bueno, esperemos que esa repercusión sea visualizada prontamente y que la comunidad que lo comparta sea cada vez más prolífica en compartir, justamente en compartir con las mujeres en igualdad de condiciones. No sé si alguien del auditorio quiere agregar alguna pregunta a las expositoras. Abrimos el micrófono porque no estoy teniendo acceso al chat en este momento. Bueno, si no hay Sí. preguntas, Creo que no, en damos el chat tampoco. parece que no. No, Claudia. No, es que todos quedamos como un poco choqueados. Encantadas
Y muy En espejados serio, están en los hablando de resultados, mí. ¿viste? Están hablando de lo que me pasa. Claro, es como si me conocieran. Tal cual, tal cual. ¿Cómo no me convocaron? Porque deben Sí, haber no, no, ido no, muy ni hacía bien. falta, Claudia, no hacía falta. Bueno, Muy bueno, así bien, que muy bien. les agradecemos muchísimo su trabajo, su exposición y ojalá que puedan seguir trabajando en estas líneas que nos van a abrir caminos a todos. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Bueno, muchas Estela, te cedo gracias. la palabra. Agradecer al profesor Rafael y a Walter, que son los dos Hola, hombres que nos escucharon en esta ponencia. hola Saludos. Sí, Tania. muy bien. Tania, voy a presentarte, Tania. Hasta Tania es la luego. directora académica en la Universidad Americana de Nicaragua. Gusto, Un gusto, Tania. me encantó la presentación porque han Linda. sido temas que hemos estado trabajando, impulsando, pero hay un análisis más allá, ¿verdad? De la parte cuantitativa, que es los roles y también los paradigmas que todavía tenemos. Entonces, las felicito por el trabajo realizado. Yo creo que sería bonito que nos envíen, que nos compartan toda la investigación, los resultados para también divulgarlo en nuestras universidades. El decano Rafael Ubilla también les presento, él trabaja aquí conmigo, un colega que apoya todas estas iniciativas también. Muchas Mucho gracias por Un Tania. placer. conectarse. Buen Bueno, día. buen día. Buen día, muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Bueno, encantada que nos hayan acompañado. Gracias, Tania, también por tu participación. Agradezco en nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria a la doctora Rosa Vega Cano, a la magíster Fabiola García Rangel y a la magíster Silke de la Parra Silva por su exposición, a la licenciada Santiago por la moderación de este encuentro y, lógicamente, a la audiencia por su tiempo e interés, y esperamos tenerlos nuevamente en este espacio en otra oportunidad. Por último, les recuerdo que estará subida la grabación de este encuentro al canal de YouTube de la red y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán conocer nuestras próximas actividades. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.